La palabra que nos toca hoy está en Mateo, capítulo 11, versículo 16 al 19. Dice así: Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tienen. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a orar. Señor, una vez más, clamamos a ti, te pedimos que uses tu palabra, que uses tu verdad para transformar nuestros corazones, para alimentar una vez más a tu iglesia, para comprender tu voluntad. Que tu Espíritu Santo pueda usar con poder esto, Señor, y que podamos salir una vez más transformados de este lugar con un anhelo creciente de querer hacer tu voluntad, de querer poner por obra toda tu voluntad, y así que tu evangelio siga corriendo y tu nombre siga siendo glorificado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para el bosquejo, el título de este sermón le puse: ¿crees o dudas? Y corría el año 2002 y se estrenaba una de las películas que yo la podría poner en mi top 10. La película era Señales. Y si mal no recuerdo, creo que fui 2 o 3 veces al cine a ver la misma película porque realmente me había gustado mucho. Y en esta película nos empieza a mostrar y a contar que la Tierra está empezando a sufrir una invasión alienígena. Y a través de la vida de una familia es contada esta invasión, y esta familia vivía en las lejanías de la ciudad. Su casa era una casa rural y estaba en medio de su campo, donde tenían plantaciones y cosas por el estilo que tienen las casas rurales. Y todo comienza cuando en su plantación, entre los maizales, descubren que hay señales impregnadas en todas ellas, formando una especie de dibujo en todo su campo, en toda su plantación, a lo que ellos, alertados, avisan a la policía, y empieza allí el desarrollo de nuestra película. Todo empieza a cobrar sentido. Mel Gibson, el protagonista, había sido un cura, un padre en una iglesia de su pueblo. Él había dejado los hábitos, él se había despojado de ellos porque su esposa había fallecido en un accidente, y esto realmente destrozó su vida, destrozó sus ganas de servir al Señor, y esto no le dejaba entender ni ver la voluntad del Señor, y lo llevó a dejar los hábitos. Tenía un hijo, el cual padecía asma. Tenía una hija, la cual hace poco tiempo había empezado a sentir un gusto raro en el agua. Entonces no bebía el agua y iba dejando los vasos por toda la casa sin tomar el agua. El hermano del protagonista vivía con ellos. Este hermano era un gran beisbolista retirado que había sido conocido, y si no era por su retiro, seguramente hubiera escalado grandes ligas, porque él tenía, como le dicen ellos, una pegada muy fuerte en el bate, una de las más fuertes que se habían registrado en este deporte. Entonces, cada vez que este protagonista, el padre de familia, dormía, soñaba
el acontecimiento donde su esposa perdió la vida. Él cada vez que se iba a dormir, revivía el momento del accidente de su esposa. Al punto que en un momento de la película nos deja ver lo que ella le había dicho con sus últimas palabras antes de expirar, atrapada entre un auto y un árbol donde ella había sido atropellada. La película transcurre y la pregunta que llega en mitad de ella es la que nos va a ayudar a entender nuestros versículos de hoy. En un momento ya un poco crítico de la película, donde ya las noticias habían alertado e informado que se venía una invasión alienígena, platos volando por los cielos, en las noticias extraterrestres apareciendo en diferentes lugares, ellos sentados, tanto el protagonista como su hermano, empezaron a hablar y el hermano le dice: tengo una pregunta para hacerte. En la vida existen dos clases de hombres. Unos son aquellos que ven las situaciones de la vida, son aquellos que ven las cosas que suceden en la vida como simples acontecimientos al azar. No tienen significado alguno, no tienen importancia alguna, solamente pasan por pasar y así viven su vida. Qué mala suerte tengo, dicen algunos. Otros tienen un diferente punto de vista, donde pueden ver y entender que todos los acontecimientos tienen un sentido. Todos y cada uno de ellos tiene una lógica y cuidadosamente van llevando uno al otro a cumplir algo que no sabemos qué es muchas veces, pero todo esto se está cumpliendo. Por ende, cada acontecimiento, cada cosa que sucede en el mundo, en nuestras vidas, tiene un porqué. Y allí le da la pregunta: ¿cuál de los dos eres tú? Y allí dejamos la película y empezamos a ver nuestros versículos. Y es allí donde empieza a aparecer el título y la pregunta de nuestro sermón: ¿crees o dudas? ¿Cuál eres tú? ¿Cuál de las dos personas eres tú? En nuestra palabra pasada que hemos expuesto el domingo anterior, la pregunta que surgía ante todo lo que estaba sucediendo era: entonces, ¿por qué no crees? Y ahora la pregunta que sigue a esta, porque el relato está siguiendo en Mateo, es: ¿crees o dudas? Entonces, así que, entendiendo estas dos personas, esta pregunta debe llamar a nuestra mente y a nuestro corazón para responder. Jesús y Mateo entonces nos están dejando ver en estos pasajes, al igual que en los anteriores, tratando de dar un ejemplo y también de mostrar esta idea en la película que he relatado, que el Señor estaba tratando de hacer y mostrar en nosotros y dar argumentos a nosotros para que tomemos una postura. ¿Creen o dudan? Y allí presentan estos versículos. Se encuentran unos niños jugando en una plaza. Podríamos imaginarlo. Podríamos imaginar al Señor dando y explicando lo que venía relatando después que los discípulos de Juan se habían marchado. Y tal vez, como en algunas otras ocasiones que él veía a los niños y decía: dejen que los niños vengan a mí, tal vez él podría ver una plaza allí en el pueblo, ver niños jugando mientras sus padres estaban escuchando su sermón, su enseñanza, y decirle: bueno, esto es parecido como los niños. El juego de estos niños en esta época se trataba o
mostraban de alguna manera lo que ellos veían en su día a día. Ellos, como judíos, los acontecimientos más importantes eran los casamientos, que a veces duraban varios días, o los funerales. Entonces ellos, en su manera de jugar, hacían estos juegos de rol donde ellos representaban un casamiento. Entonces allí estaban estos niños. Bueno, Joel va a ser el esposo, Brisa, la esposa, Guiño. Adolfo, el pastor, allí están las damas de honor y así se iban poniendo roles para llevar a cabo este juego. ¿Acepta usted? Y ellos todos ahí de la mano representando un casamiento. Pero en eso podemos escuchar y ver de niños que a lo mejor decían, no, este juego es muy aburrido, hagamos otra cosa. Bueno, vamos a jugar a la funeraria. Bueno, Lucas va a ser el muerto. Leo va a ser aquel que dé las últimas palabras. Los hombres más grandes van a ser los que levanten al ataúd y lo lleven. Y allí seguramente algunos niños, no, eso tampoco, es muy aburrido. Y allí es lo que el Señor nos está dejando ver. Cantamos felices canciones, simulando una boda, levantando la silla con el novio, haciéndolo bailar como era costumbre de los judíos, y ustedes no quisieron jugar a las bodas. Ahora, bueno, le hicimos caso y pasamos a un juego de un difunto, de una funeraria, y ustedes tampoco se pusieron tristes para representar aquello que estábamos jugando. Al fin y al cabo, entonces, nada les conforma. Si es una cosa, se quejan, si es otra cosa, se vuelven a quejar. Y allí es los versículos que nos está poniendo el Señor. No es uno, no es otro. No se conforman con uno, no se conforman con otro. Y después de haber dado este ejemplo, como dijimos, tal vez visualizándolo o tal vez recordando alguna situación de su infancia, nuevamente le dice, ¿no se conforman con nada? ¿Por qué no creen? Decía anteriormente, y ahora les dice, entonces, ¿creen o dudan? Vino Juan, como estos niños que primero representaron una boda, vino Juan y él se comportaba de una forma austera, él se privaba de cosas, él no comía grandes banquetes, no tomaba vino, no iba a fiestas, él se había despojado de sus comodidades para vivir en el desierto, sus vestimentas no eran delicadas. Y no lo escucharon. Es más, como esos niños que no querían jugar, dijeron, demonio tiene. No solo que no querían escucharlo, sino que estaban buscando un argumento para invalidar todo lo que este hombre había enseñado. Claro, este hombre no era una caña batida por el viento que se iba a conformar en dar un mensaje que a ustedes les caiga bien. Su mensaje era duro. Su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. Y ustedes no quisieron escuchar. Demonio tiene. Primero, cuando todo comenzaba, dijeron, un profeta hay allá. Vayamos a verlo, vayamos a ver qué hace en el río Jordán, vayamos a escuchar su mensaje, vayamos a ver cuál es el mensaje que trae de parte de Dios. Y recorrieron grandes distancias. Cuando se encontraron con él, la multitud allí, muchos se arrepentían y se bautizaban al entender y creer en este mensaje. Lucas capítulo 3, versículo 15.
Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. El pueblo empieza a escuchar el mensaje de este hombre, el pueblo empieza a ver una nueva enseñanza, una enseñanza firme y dura acerca de lo que debían hacer, acerca de cómo debían responder al mensaje que él estaba dando, y se convencían y decían, wow, este hombre sí que es diferente. ¿Será acaso el Cristo? ¿Será acaso el Mesías que estamos esperando? Y así nos dejaban ver y entender que lo ponían en muy buena estima. Juan, a los ojos de todo el pueblo que lo visitaba, empezaba a provocar en ellos un entusiasmo, empezaba a provocar en ellos una respuesta afirmativa a su mensaje. Pero transcurrido el tiempo, Juan cae preso. Mateo, capítulo 14, versículo 3 al 5. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encarcelado, encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Si bien podemos ver que la respuesta ante Juan seguía siendo buena de parte del pueblo, había menguado. Primero, en toda su euforia decían, este debe ser el Cristo, este debe ser el Mesías. Pasado el tiempo dice, Juan era un profeta. La estima hacia Juan empezaba a caer. Aquellos que habían entendido y aceptado el mensaje, ahora no querían perdurar en él. Ahora empezaban a ver dificultad en su manera de vivir para relacionarse con este mensaje que en la euforia del momento tal vez habían aceptado. El Mesías, el Cristo, este debe ser, este se despojó de todo, este es un santo, este se ha privado de grandes cosas del mundo, este es un hombre grande entre nosotros. Pero ahora yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. Ahora que Él sea el que sufra la incomodidad. Ahora que Él esté dispuesto a pagar el precio en la cárcel. Al fin y al cabo era un profeta. Salimos a ver un profeta y lo encontramos. Este no es el Mesías. Este no es el mensaje del Mesías. Y Él entendía también esto, y Juan, cuando ellos le decían, ¿acaso tú eres el Cristo?, él le decía, no, yo no soy el Cristo, Él viene después de mí, Él viene tras mí, yo le estoy preparando el camino. Entonces claramente ellos decían, bueno, es un profeta. Y la estima de Juan iba cayendo. Otros, a diferencia de estos que aceptaron el mensaje, algunos habrán mantenido, otros poco a poco iban menguando en su fe, en su agrado en este mensaje. Estaban aquellos que claramente y desde un principio no lo aceptaron. Los escribas, los fariseos, los grandes líderes que estaban a la orilla y veían lo que hacían este hombre y lo rechazaban. A lo que él les respondía, generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir del juicio venidero? Estos claramente desde un principio no lo aceptaron, y ahora entonces estos son los que le decían a aquellos que en alguna medida habían creído, no le crean. Este demonio tiene. ¿Ustedes vieron cómo se comportan los endemoniados? ¿Vieron a esos endemoniados que están en las cuevas, allá en las colinas de la montaña? ¿Vieron a esos endemoniados que van y se refugian en los cementerios, en los lugares desolados? Juan se comporta así.
¿No lo ven? ¿Vieron a esos endemoniados que están desnudos? ¿Vieron a esos endemoniados que su ropa ya se ha desgastado y la han perdido al punto de estar casi desnudo? Igual que Juan. Demonio tiene. No le crean, no escuchen su mensaje. Ellos no aceptaban el mensaje de Juan, ellos no habían creído en este mensaje. Ahora ellos estaban incitando a todos a que no crean. Demonio tiene. ¿No ven cómo se comporta? Parece un loco. ¿Vieron cómo se viste? ¿Vieron lo que come? Langostas. ¿Qué persona cuerda comería langostas y miel silvestre? Solamente un endemoniado lo haría. Demonio tiene. No lo escuchen, no escuchen su mensaje. Entonces, al recorrer los días, al ir entendiendo el mensaje que Juan traía, Jesús mismo nos dice, no es una caña sacudida por el viento. Su mensaje no va a cambiar. Piensen lo que piensen, digan lo que digan, su mensaje no va a cambiar. ¿Sus vestiduras eran acaso de aquellos que están en los palacios, vestiduras delicadas? No, pero es un profeta, y más que un profeta, y aún mayor de aquellos que han nacido de mujeres. Pero estos lo desacreditaban. Estos simplemente veían demonio en él porque el mensaje que él daba no se acomodaba a ellos y ellos no estaban dispuestos a acomodarse al mensaje de Juan. Claramente, su enseñanza, la enseñanza de los fariseos, empezaba a calar en el corazón de aquellos que estaban dudando en este mensaje, de aquellos que tal vez creían que era un mensaje duro, y ellos le decían, su mensaje no es un mensaje de Dios. Y así, como el ejemplo que ponía Jesús al principio, ellos decían, no, mejor no juguemos a las bodas, mejor no hagamos esto. Y entonces dice Jesús, ok, él no estaba endemoniado, porque realmente actuaba de manera razonable. Era un hombre cuerdo, era un hombre como todos los demás. Y si no quieren creerlo, bueno, mírenme a mí. Ustedes ven en Juan una persona endemoniada por todo lo que hizo, por lo que se aisló, por lo que comía, por cómo se vestía. Mírenme a mí, soy un hombre normal, soy un hombre judío que cumplo con los rituales judíos, que voy a bodas, que voy a fiestas, tomo vino, como. Igual, ¿no les convence? Claro, aquel no come, está endemoniado, este come, es un glotón y bebedor de vino. No les gusta la boda, no les gusta el funeral. ¿Qué quieren? ¿Qué les va a convencer? Yo doy un mensaje, no lo creen. Él da un mensaje, no lo creen. Él no se juntaba con nadie. Él se había apartado al desierto para santificarse, estar solo, caminar en integridad con el Señor. Demonio tiene. Yo que me junto con publicanos y pecadores. Ya es muy pecador este hombre. ¿No sabe con quién está sentado comiendo a la mesa? Le decían, ¿acaso tú no ayunas como nosotros ayunamos? 2 veces por semana ayunamos. Y vos, glotón, bebedor de vino. Estos hombres no se conformaban con nada. Pero allí llega Mateo, su vida, y nos dice, miren su poder. Miren sus milagros, miren sus enseñanzas, con cuánta autoridad éste hablaba. Ustedes se maravillaban ante él. Ah, sí, por Belcebú lo hacía. ¿Cómo? Un hombre, por su comportamiento, era tachado de endemoniado. Por todo lo que mostraba en poder, este es el que lleva la cabeza.
pero por los demonios. La autoridad le da a Satanás, Belcebú. Al igual que aquel demonio tiene, este es el príncipe de los demonios tal vez. Este tiene poder, este tiene autoridad, pero es del demonio, no es de Dios. Y allí entonces la comparación se hace visible. No querían bodas, no querían funerales, ahora lo pone en personas. No querían el mensaje de Juan, no querían ver en Juan el mensaje que estaba dando y ahora no lo quieren ver conmigo. Uno que se despoja de todo, no. Otro que tiene todo para compartir con ustedes, no. Si come, porque come. Si no come, porque no come. Si da un mensaje duro, porque es un mensaje duro. Si da un mensaje de gracia como Jesús ante los publicanos y los pecadores, es un mensaje liviano. Si se aparta, no es tan santo, es un endemoniado. Si está, es parte de ellos, comparte sus pecados. Es igual que estos hombres. Y saben, cuando ellos le decían a él que se juntaba con los publicanos y los pecadores, no era solo el hecho de que él compartiera con ellos, sino que con esta frase estos hombres le estaban atribuyendo lo que estos eran a Jesús. Al decirle, vos compartís con ellos, le estaban diciendo, vos sos igual que ellos, vos sos lo mismo que ellos. Entonces, el publicano para los judíos eran aquellos que habían desertado contra su nación, aquellos ya eran enemigos del pueblo de Israel porque se habían aliado con Roma para cobrarle impuestos y robarles. Publicanos, desertores, lo peor que puede haber, bueno, seguían los gentiles después. Entonces le estaban diciendo a Jesús, vos sos un publicano también. Y luego vos sos un pecador también. Y le empezaban a atribuir a Jesús esta condición de publicano y esta condición de pecador. Entonces, si Jesús se junta con publicanos y pecador, él debe ser y compartir su pecado. Y ese era el pensamiento de ellos. Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Estos eran por lo que había denunciado anteriormente. El reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos es arrebatado por estos hombres, estos que estaban desechando el mensaje, estos que estaban poniendo por debajo aquellos mensajeros, estos también no solo no aceptaron el mensaje, sino que le estaban diciendo a los demás, no los escuchen. Uno demonio tiene, el otro ya es el rey de los demonios. Así que ni uno ni el otro, no los escuchen. Entonces estos no entraban al reino de los cielos, pero tampoco dejaba que otros entren. Estos trataban de confundir a aquellos que habían aceptado a lo mejor primeramente el mensaje de Juan, se habían bautizado, pero su fe no era firme. Y con sus palabras, sus mentiras, empezaban a poner en ellos la violencia suficiente para apartarlos del camino, para quitarlos de la puerta angosta, para decirle, hey, este camino es el más fácil. Hey, miren, acá no te pedimos que hagas tantas cosas como te pedía Juan el Bautista. Este mensaje es un mensaje liviano. Seguinos a nosotros, mirá todos los que vamos por acá. No sigas a aquellos hombres, no sigan a aquellos raros, aquellos con mensajes diferentes. Entonces, hasta aquí, habiendo dado este mensaje, habiendo presentado estos paralelismos, bodas, funerales, Juan, Jesús le dice, entonces, ¿cuál de los dos eres tú? ¿Crees o dudas? ¿Cuál persona eres tú? ¿Los que piensan que está pasando todas las cosas por azar? ¿No tenés suerte? ¿La vida no te sonríe?
¿O eres aquellos que entienden que todo está pasando por un plan perfecto en la mano de un Dios perfecto? ¿Son ustedes entonces lo que dicen demonios tienen? ¿Por Belcebú hace las cosas que hace? ¿O son ustedes lo que dicen, este es el Mesías, este es el Cristo? Jesús, al codiarse, al reunirse con publicanos y pecadores, ya nos está dando un mensaje. Él no estaba con ellos para avalar sus pecados y sus malas conductas. Él estaba entre ellos para llevar un mensaje de salvación. Jesús, estando con ellos, Jesús ya nos había advertido que no venía a aquellos que se creían justos, no venía a aquellos que se creían santos, sino que Él venía a los injustos, a los débiles, a los inmundos, a los que entendían que necesitaban algo más porque ellos mismos eran hombres malos. Así que la acusación que ponían estos hombres en Jesús, entre publicanos y pecadores, es el mensaje de salvación que Él estaba dando a estos hombres. Aunque estos intenten por fuerza y violencia arrebatar el reino de los cielos, yo estoy entre ustedes para mostrarle el Evangelio. Yo estoy entre ustedes para enseñarle una vez más que esto es cierto. Mateo hasta aquí nos dejó ver claramente todos los detalles que iban aconteciendo, los argumentos precisos, los hechos históricos reales que iban aconteciendo en la vida de este hombre, en este lugar en específico, en Israel. Entonces, tanto para ellos como para nosotros, la pregunta surge. Entonces, ¿crees o dudas? ¿Piensas que este Jesús del que habla la Biblia es un invento? ¿Piensas que este hombre que vino a Israel, caminó por estas tierras, no era el Mesías? ¿Piensas que este a lo mejor era un gran hombre solamente, un revolucionario como dicen algunos? ¿O crees que este era el Mesías, el Rey prometido? Y ante las evidencias que nos había presentado Mateo, nuevamente la pregunta surge: ¿crees o dudas? Y aquí empezamos entonces a ver estos dos hombres, a ver estos dos bandos, aquellos que están dudando del Señor, aquellos que están dudando si realmente este es Dios encarnado, si este es el Mesías, si este es el Rey prometido. A estos la misma pregunta que para nosotros debe surgir: ¿crees o dudas? Y para estos el mensaje del Evangelio está vigente. Para estos es donde y por qué Jesús se sentaba entre publicanos y pecadores: para llevarle gracia, misericordia, consuelo a sus vidas. En el estudio del Evangelio nosotros hemos visto los argumentos pertinentes para ver al Rey. Este que se presentaba ante el pueblo judío ahora quedó establecido en nuestras Biblias para poder entender que era el Rey de los judíos. Muchos podrán decir: ok, quiero creer, muéstrame pruebas. Aquí está el Evangelio, aquí está la historia escrita, aquí está todos los argumentos que estos hombres reales, apóstoles de Cristo, lo presentaron, lo dejaron registrado para que así nosotros creamos. Lo maravilloso entonces es que está aquí. Y allí estuvo Cristo para dar el mensaje de salvación. Aunque seas un publicano, aunque seas un gran pecador, aunque seas un asesino, un adúltero, un egoísta, un violento, un adicto,
su sangre lo ha limpiado todo. Su sangre lo ha cubierto todo. Multitud de pecados. Su sangre es la única poderosa para cambiar y transformar a cualquier persona. Darle una nueva naturaleza. Aquello que era una vez que el Señor interviene, una vez que nosotros vayamos a Él en arrepentimiento y fe, todas las cosas son hechas nuevas. Aquellos que entienden el mensaje, aquellos que van en busca de este Rey, de este Señor, Él los está esperando. Con brazos abiertos de amor. Y una vez que lleguemos a Él, en arrepentimiento y fe, Él no nos echará fuera. Él nos aceptará, Él nos adoptará, Él nos pondrá de su justicia para que seamos encontrados inocentes ante el Rey, ante el juez justo, ante el día de la ira. Su sangre es poderosa. Él salva, Él transforma, Él cambia. Debemos ir a Cristo. Debemos ir en oración pidiéndole que si no podemos verlo, si tenemos algunos argumentos como estos hombres presentaban, que Él quite la venda de nuestros ojos, que nos abra el entendimiento para poder verlo y así entender nuestra condición de pecadores, de personas que lo desechaban, que seguramente hubiéramos sido aquellos que pedían que lo crucifiquen, y aceptarlo como nuestro Señor, nuestro Rey y nuestra salvación. Y Él no permitirá que nadie nos arrebate esto. No va a haber violencia alguna que pueda quebrar el brazo fuerte del Señor. No va a haber quien pueda quitarnos de su mano de misericordia para arrebatarnos la salvación. Cuando Él dice, nadie puede contradecir. Cuando Él cuida y protege, nadie puede robar. Este es nuestro Señor y si a Él vamos, esto tenemos. Por eso siempre decimos, vayamos a Cristo. Ahora, para todos aquellos que ya han aceptado este mensaje, para aquellos como nosotros que ya nos declaramos cristianos, termina diciendo nuestro pasaje, la sabiduría es justificada por sus hijos. Presentaron los ejemplos, bodas, funerales, Juan, Jesús, ok, bueno, ahora aquellos que son realmente sus hijos, aquellos que realmente han aceptado seguir a Cristo, la sabiduría es justificada en ellos. Primera de Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Ahora los que son llamados, los que han aceptado, la sabiduría se debe reflejar en ellos. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Uno que ha aceptado el mensaje, ahora va a vivir como aquel que le dio el mensaje. Uno que ha aceptado el mensaje de Cristo, que lo ha reconocido como Rey, Señor y Salvador, ahora su vida debe empezar a mostrar la sabiduría que este Rey imparte, la voluntad que este Rey pide para nuestras vidas. Entonces, claramente podemos entender que el Señor nos está demandando frutos. Claramente ahora el Señor nos está diciendo, los que han aceptado se van a comportar como yo digo que se deben comportar. Van a escuchar un mensaje, pero aunque le parezca duro, ellos van a clamar a mí para poder obedecer. Yo les daré la fuerza, yo los haré valientes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y viviré una vida conforme a la voluntad de mi Señor, en arrepentimiento y en fe. Entonces, hasta aquí este mensaje. En este momento Mateo nos dice, detengan su momento. ¿Vieron todo lo que dije? ¿Vieron todo lo que conté? Deténganse y evalúen su vida.
¿Ustedes dicen seguir a Cristo? ¿Ustedes se dicen cristianos? Muéstrenmelo. Háganlo ver con su conducta. Háganlo ver con lo que dice. Háganlo ver con lo que hacen. Si viven sometidos al pecado, si viven practicándolo una y otra vez, sin arrepentimiento, sin confesión, sin clamar a Cristo, duden que han entendido el mensaje. Si viven como mejor le parezca, aún ustedes autoconvenciéndose de ser cristianos, duden de su conversión. Mateo nos dice, hey, autoevalúense. Hoy hay tiempo para arrepentirse. Hoy Cristo está a la puerta llamando para que acudamos a Él y vayamos en arrepentimiento y fe y todos nuestros pecados sean perdonados. Va a llegar un momento que va a ser muy tarde. Dejen de caminar confiados en la mentira. Dejen de caminar pensando que son algo que no son. Si su vida no puede mostrar esto, si su vida no puede reflejar a Cristo, evalúense. Hoy es el día. No dejen pasar más. Cristo viene pronto. Tengan cuidado. ¿Cómo se ve un cristiano? ¿Cómo se ve un verdadero convertido? Reflejando a Cristo. Mostrando su voluntad, hablándoles a otros de la voluntad de su evangelio, de lo que Él puede hacer por nosotros. Y este es el mensaje duro que predicaba Juan, este es el mensaje que predicó Jesús, este es el mensaje que predicaron los apóstoles, este es el mensaje que todos aquellos que se dicen cristianos deben predicar, duro, pesado para aquellos que no están en Cristo, pero si eres cristiano, te gozarás en hacerlo. Si eres cristiano, anhelarás hacer lo que tu Rey te pide. Siervo inútil, solamente quiero hacer tu voluntad. Solamente quiero hacer aquello que me dices que haga. Entonces, como la sabiduría viene por el temor de Dios, debemos preguntarnos, ¿tememos al momento de tomar una decisión? Que el Señor sea nuestro filtro. ¿Tememos al momento de levantar una adoración a Dios? ¿Tememos al momento cuando damos para el Señor? ¿Tememos cuando hablamos de este gran Rey? ¿Tememos para compartir el Evangelio y las buenas noticias de este Rey? Y esto es lo que nos está diciendo Mateo. La sabiduría, el temor de Dios, ¿están ustedes? ¿Se reflejan ustedes? ¿Estás haciendo lo que debes hacer? ¿Crees o dudas? No hay un punto medio. No soy medio cristiano. No acepto a mitad del evangelio. O me comporto como un cristiano y rechazo todo lo otro, o soy un carnal que está tratando de parecerse a un cristiano. No hay forma. Por eso es tan importante este mensaje. Por eso es tan importante que hoy nos replanteemos todo lo que estamos haciendo. ¿Estamos viviendo la verdad o viviendo engañados, creyendo que estamos en la verdad? ¿Cómo son nuestras conductas? ¿Oras? ¿Lees la Biblia? ¿Amas a tu hermano? ¿Compartes el Evangelio? Si hay duda en esta respuesta, hoy debes detenerte y pensar en lo que estás haciendo. Si hay dudas o si algunas de estas preguntas no están siendo respondidas favorablemente en la voluntad del Señor, debes hacerte la pregunta: ¿crees o dudas? Debes dejar de engañarte, debes dejar de pensar que eres algo que no eres, y así entonces en ese arrepentimiento, en esa confesión, debes acercarte a aquellos a decirle: ayúdenme a ser un verdadero cristiano. Señor, yo me arrepiento por esta vida que pensé que te agradaba, pero me doy cuenta que no.
Mi vida, mi conducta no hacía nada de lo que tú me pedías que hagas. No leo mi Biblia, no oro, no amo a mis hermanos, no quiero congregarme con ellos, no ayuno, no comparto el evangelio. Entonces, ¿dónde hay un cristiano ahí? ¿Cómo se ve un cristiano entonces? ¿Son entonces aquellos que dudaron y aceptaron un mensaje de aquellas cañas movidas por el viento? ¿Son aquellos que amoldan el mensaje que se acomoda a su interés? ¿O aquellos que siguen el mensaje duro que puede traer el Señor, pero que Él lo transforma en un mensaje dulce por su sangre, por su misericordia y por su gracia? Esta debe ser la pregunta que nos confronte hoy. ¿Estamos caminando en la sabiduría de la justificación de Dios? ¿Crees o dudas? No solo es la pregunta para inconversos, es la pregunta para todos nosotros. Y terminando nuestra película, los extraterrestres invaden la Tierra. Ellos tratan de conquistarla, mandan naves, mandan extraterrestres que caminan por la Tierra. Y estos, nuestros protagonistas, esta familia, empiezan a poner tablas en la ventana, tablas en las puertas para que no puedan ingresar a su casa y se aíslan en el sótano. Estando allí, aparece un extraterrestre, quiere tomar a su hijo y se exalta tanto que empieza a perder el aire, pero no se habían percatado de llevar los remedios para él. Entonces pasan toda la noche allí encerrados, esperando que termine esta invasión, esperando buenas noticias, velando por su hijo que estaba teniendo un ataque de asma por la situación que había ocurrido. Llegan los primeros rayos del sol, ellos toman valentía, suben a ver hacia la superficie. Al parecer todo está calmo, ya no hay aliens caminando por la casa, ya parece que todo está tranquilo. Dejan a su hijo, van a buscar los remedios y cuando vuelven, allí está él en brazos de un alien. Ellos se asombran, quedan pasmados, y estos tenían la característica que podían tirar un veneno en ellos para matarlos. Este niño ahí sufriendo su ataque en brazos de este alienígena, y su padre, el hermano de su padre, están allí viéndolo, y él allí recuerda las palabras de su esposa. Dile a Merrill que batee fuerte. Y él ve un bate colgado en la pared, ve a su hermano y le dice, toma el bat y combate a ese alienígena. Él va y con toda la fuerza con la que él bateaba, empieza a dar sobre ese alienígena. Este alienígena suelta al niño, cae y un vaso de agua de la que la niña iba dejando en todos esos lugares, cae sobre él, y había sido que esta era su debilidad. El agua lastimaba a estos aliens, a estos extraterrestres. Entonces él se da cuenta y empieza a volcar todos los vasos sobre este alien hasta liquidarlo. Luego salen al patio, inyectan el medicamento en el niño que estaba con este ataque de asma, pero con un temor presente, que el veneno no haya entrado en su cuerpo. Ahora el ataque de asma ya no era tan importante, sino que el veneno no lo matase. Y claro, ahí recuerda él, está sufriendo un ataque de asma. Sus pulmones están cerrados. No pudo haber aspirado el veneno hasta que en todo este pensamiento, en esta angustia, el niño despierta y da aliento de vida. Este hombre, viendo toda la situación, entendiendo todo lo que había pasado, vuelve en sí la pregunta que había hecho su hermano: ¿qué clase de hombre eres tú? ¿Lo que piensas que pasan las cosas al azar, o los que piensan que todo está
detalladamente acomodado para que acontezcan. Y allí recuerda por qué los vasos de agua, era por esto. ¿Por qué su hermano tenía un bat ahí? Era para combatir. ¿Por qué su hijo había tenido un ataque de asma? Para que el veneno no lo mate. Y todo había tenido un sentido en una voluntad perfecta de un ser superior. Allí él renueva su fe, renueva su esperanza en este Dios y vuelve a servir en su iglesia local. Ahora Mateo ha hecho exactamente lo mismo. Mateo nos ha mostrado todos los argumentos. Mateo nos ha presentado los detalles, cómo la historia iba transcurriendo y mostrando cada vez más y más que este es el rey, este es el Mesías, este es el que tenía que venir. Entonces, ¿crees o dudas? ¿Qué hombre eres tú? Que puedes ver los argumentos y entender que es el plan perfecto del Señor que se está cumpliendo y nosotros somos parte de Él, o simplemente que las cosas acontecen, que esta era una linda historia, pero nada más que eso. Hoy nuevamente el Señor nos llama a analizar, a evaluar nuestra vida y responder, ¿crees o dudas? Amén. Solo eso.